ese derecho. Nosotros sí que trabajamos día y noche, hay testigos de eso. Y Venezuela lo vio por la televisión. Todo el esfuerzo que se hizo y todos los maltratos que recibimos en ese momento. Di tú, ¿cuál fue tu experiencia de eso? Sí, bueno, en verdad este proceso ha sido importante, ¿no? Inolvidable. Creo que todo eso está escrito, ¿no? En tantas revistas, en tantos documentos, ¿no? Creo que una de las cosas que permitió a nosotros entrar, pues sí, siempre lo digo, entramos por la puerta grande. Eso debido porque antes de llegar a la constituyente, cuando lo decía, diputada, cuando la reforma constitucional se había planteado en la Cuarta República, ya feneciendo, ¿no? Ya nosotros estábamos preparando documentos para ver si nos admitían a nuestras propuestas para aparecer en la Constitución, ¿no? Eso, ya teníamos ciertos documentos trabajados. Así es. De tal manera que cuando llegamos a proceso constituyente, lo que nos faltó era lo que... presentarla, actualizarla ya mucho más radical, podemos decir. Es que decir. fue interesante ese proceso sí, nuestro. La convocatoria, fíjate que movilizamos todo el pueblo indígena, ¿no? Los 40 y pico de pueblos indígenas de todo el país. Se hicieron asambleas en comunidades indígenas. Para sacar a nuestros delegados había que ser delegados, o sea, asambleas en las comunidades. Cuando nos aprueban, digamos, que debían ser 3 constituyentes indígenas, inmediatamente nos comunicamos y nos convocamos a un congreso extraordinario del CONIVE en el estado Bolívar. Allí nos reunimos más de 300 personas, pero delegados electos en asamblea, quiere decir que no eran personas que venían a título personal. Que dormimos en la Churuata. Venían representando a su comunidad, a su pueblo, ¿no? Eso fue lo más amplio posible lo que se pudo hacer y fue con nuestros propios medios y recursos, ¿no? Que ahí ninguno nos pudo apoyar en ese momento porque todo el pueblo venezolano estaba movilizado. Hicimos nuestro congreso constituyente y posteriormente porque hubieron algunos que no estuvieron, no se sintieron, como decía, querían ser constituyentes. Sí, exacto, pero también estos hermanos indígenas, como venían de ser parte de los partidos de la Cuarta República, eran dirigentes y entonces, bueno, querían de alguna manera participar a su modo, ¿no? Y lógicamente había unas reglas, unos reglamentos que hizo, pues, que lógicamente el proyecto revolucionario indígena funcionara, pues. Y desde ese punto de vista, bueno, desde cuando se da el proceso constituyente instalado la Asamblea Nacional Constituyente, hubieron asambleas permanentes acá en Caracas, asambleas en las comunidades, en los estados, nutriendo y mandando las propuestas, ¿no? Y eso fue interesante, es algo histórico, ¿no? Que no hay que olvidarlo. Es que nos sentimos tan identificados con esto del socialismo que llaman, porque justamente es que nosotros, por esencia, somos socialistas, los indígenas. Entonces esos conceptos de la solidaridad, esos conceptos de la ética, ese concepto del respeto a la naturaleza, todo eso, ¿verdad? Eso es propio de los pueblos indígenas. Eso del individualismo, eso no es nuestro. Y cómo intercambiamos, y todavía hay pueblos indígenas que pescan y lo intercambian con las comunidades más cercanas, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un proceso bien interesante. Yo quería agregar algo, diputada, ¿no? Y creo que ahorita como ha crecido el protagonismo indígena en todo el territorio nacional, hay nuevos movimientos. Yo creo que nosotros vamos a tener que convocar una constituyente indígena para que todos estemos bajo un solo proyecto. Así es. Y con mucha claridad política, pues yo sé que así como somos corresponsables de la redacción de la Constitución, somos corresponsables todo, de dar, pues meterle el hombro junto con los demás sectores sociales, de que este proyecto socialista eche para adelante. Sí, así es. Sí, y nosotros a partir de este momento, que nosotros durante estos 10 años, bueno, nos costó mucho llegar a la Constituyente, a la Asamblea Nacional, pero luego durante estos 10 años hemos aprobado una diversidad de leyes específicas, la ley de demarcación del hábitat y tierra de los pueblos indígenas, la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas, la ley del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, la ley de los idiomas indígenas, la ley del artesano y la artesana indígena, el convenio 169 de la OIT, que Venezuela estaba en mora, la ley del Fondo Indígena para América Latina y el Caribe.
leyes que está ya lista la ley de jurisdicción especial indígena, pero además de eso hay 56 leyes hemos aprobado que no son específicas de los pueblos indígenas, como la ley de los consejos comunales, la ley de los procesos electorales, la ley de migración y extranjeros, en fin, una diversidad de leyes. Nosotros hemos aprobado artículos que tienen que ver con los pueblos indígenas. Entonces ese es el récord, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Por supuesto, hemos atendido a los hermanos indígenas, todas las demandas en lo posible a través de nuestras organizaciones, a través de nuestra organización nacional CONIVE, pero además de eso a través de la subcomisión de participación indígena, de la subcomisión de legislación indígena, la misma creación de la comisión de los derechos de los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional. Eso fue peleado para que nosotros se nos aprobara, porque en ese entonces, hace 10 años, nos querían meter en la Comisión de Desarrollo Social y no lo aceptamos porque decíamos que ya habíamos dado un paso en la constituyente, que era tener un rostro propio, y nosotros queríamos seguir teniendo vigencia. Bueno, entonces hemos hecho allí un trabajo, vamos a seguir en este trabajo atendiendo la demanda y las necesidades de los pueblos indígenas, y como tú dices, tenemos que articular más el movimiento indígena, tenemos que fortalecer el movimiento indígena, tenemos que fortalecer el Frente Indígena gracias a este proceso revolucionario estamos participando, vamos hacia el camino de esta sociedad socialista, y entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestras organizaciones indígenas y el Frente Indígena como canales de participación de los pueblos indígenas para que verdaderamente, ese es un proceso, no es fácil, es un proceso para llegar a dinamizar una participación. Hoy estamos nosotros aquí, mañana serán otros, pero hay jóvenes y hay niños y niñas que nosotros estamos, y hay mujeres que nosotros estamos preparando para que justamente sigan enarbolando la bandera de lucha de estos derechos de los pueblos indígenas. Bueno, llegamos al final de este programa. Quiero agradecerle a Rosa Trujillo, quien estuvo aquí con nosotros. Quiero agradecerle a Tito Pollo, que nos ha acompañado, un gran dirigente, un hermano indígena Cariña, a quien yo particularmente siento un gran respeto y un gran aprecio por él, porque sé de su trayectoria, sé de su trabajo. Y quiero agradecerle también al director del programa, a Rubén, al productor, a Vladimir, que nos ha estado dirigiendo en este programa, los camarógrafos del programa de Presencia Indígena, y muchas gracias por la oportunidad a Darío Vivas, muchísimas gracias a Cilia Flores, que nos ha dado la oportunidad. Muchas gracias, no lo olvidaremos, nunca te olvidaremos. Para nosotros, Nicolás Maduro sigue siendo el presidente eterno de la Asamblea Nacional y el amigo de los indígenas, porque te restiaste con nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente. Y muchísimas gracias al líder del proceso, que es Hugo Chávez, quien nos ha comprendido y quien es uno de nuestros grandes aliados. Muchísimas gracias, y será una próxima vez que nos veremos en el programa de Presencia Indígena.